Pues, hola, ¿sí me escuchan? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, pues después de la excelente presentación, muchas gracias, claro, sí se escucha bien. Pues bueno, les voy a hablar de un tema que es de suma importancia. La mayor parte de las veces pensamos en el nutriólogo como el nutriólogo clínico, y no nos ponemos a pensar que el nutriólogo también tiene una gran participación en el primer nivel de atención. Y yo creo que ahí es clave para poder evitar eh, muchas consecuencias a futuro, muchas consecuencias de salud negativas a futuro. Entonces, bueno, vamos a hablar del primer nivel de atención, del primer nivel de atención y del papel del nutriólogo. Como ya había mencionado la doctora, llevo algunos años trabajando en el primer nivel de atención y sí les puedo decir acerca de la importancia que tenemos nosotros como gremio de nutrición en este sector de salud, al que muchas veces no le ponemos atención. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando con un poquito de historia, pero antes quiero introducir para que todos los que nos están escuchando tengan un poquito el panorama de cuál es la importancia de la nutrición. La nutrición existe desde que existe el hombre. Nosotros nos alimentamos y al alimentarnos nos nutrimos. Entonces la nutrición por sí sola existe desde que existe el ser humano y nos alimentamos de día a día y buscamos el alimento. Entonces, la nutrición existe desde siempre. Como ciencia, como tal, bueno, pues han pasado varios años, pero la nutrición en realidad existe desde siempre. Hay muchas historias alrededor de la nutrición, hay muchas cosas alrededor de ella. Por ejemplo, Lavoisier, en el siglo XVIII, él es el que establece las bases del metabolismo. Él comprueba la existencia de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua en los tejidos, en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, estudios acerca de nutrición existen desde hace muchos años, aunque no existía la materia como tal. Dievy, en el siglo XIX, nos dice que la nutrición es una ciencia bioquímica, porque todos los nutrientes actúan de manera bioquímica en el organismo, ¿no? En el siglo XX se inicia investigación sobre diferentes vitaminas, el efecto que tienen las distintas vitaminas en el cuerpo. Entonces, la nutrición ha existido desde siempre. Como tal, como carrera y tomada como ciencia ahorita, pues bueno, esto es muy, muy nuevo, muy actual, pero en realidad la nutrición ha existido desde siempre y de eso pues pudiéramos contar un montón de historias, ¿no? Muchísimas historias alrededor de esto. Como hace muchos años, por ejemplo, James Lind, un cirujano escocés, él fue quien descubrió que el escorbuto, la gente que comía limones y naranjas, no padecía de escorbuto, a diferencia de aquellos navegantes que no consumían absolutamente nada de frutas, ¿no? Entonces, como les digo, la nutrición pues existe desde siempre, existe desde que existe el ser humano. Entonces, bueno, esto es como un breviario cultural para podernos introducir en el tema. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito de la nutrición en México. ¿Cómo surgieron estas primeras instituciones en México? Y cuáles fueron las que existieron, para que estemos en contexto. En el siglo XX, en los años 40 más o menos, inicia el Instituto Nacional de Nutriología, el Hospital del Niño y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. 3 médicos, profesores, contribuyen a la investigación en nutrición. Ellos son Federico de Paula Miranda, Federico Gómez Santos y Salvador Subirán. En 1943, bajo la dirección del doctor Miranda, se funda el Instituto Nacional de Nutriología, en donde se empiezan a realizar muchas encuestas alimentarias, estudios epidemiológicos de la nutrición, y se enfoca muy fuertemente aquí. Es en este momento en el que la nutrición se enfoca mucho en la salud pública. Se empieza a estudiar acerca de el por qué
ciertas deficiencias vitamínicas están involucradas en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, es aquí cuando inicia todo. La que sigue. Después, en 1943, el 30 de abril justamente se inaugura el Hospital del Niño, que hoy lleva agregado el nombre de Federico Gómez. Su fundador, el doctor Federico Gómez, da especial apoyo al área de nutrición y asume él mismo la tarea de encabezar lo que más tarde se conoce como el Grupo de Estudio de la Desnutrición Infantil. Para aquellos que sabemos, bueno, el doctor Federico Gómez hace muchísimos estudios acerca de la nutrición e incluso todavía hoy en día hacemos muchos cálculos de desnutrición con las fórmulas y con las tablas del doctor Federico Gómez. Al lado de Gómez, maduran discípulos notables, entre los que se destacan Rafael Ramos Galván, Joaquín Cravioto y Silvestre Frenk. La que sigue. El 12 de octubre de 1946, Subirán funda el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, el cual abarcaba parte de la medicina interna, diversos trastornos metabólicos, obesidad y deficiencias de vitaminas. Lo que nos comentaba la doctora, hoy están de aniversario justamente, ya que es, bueno, pues el día de la fundación de este hospital. La institución pronto figura en el primer plano de la nutriología, la gastroenterología, la endocrinología, la hematología, genética, inmunología, nefrología, infectología y bioquímica. Es importante decir que este hospital inicia muy chiquito, se le da una apertura muy pequeñita. No era muy grande el hospital, y conforme pasa el tiempo empieza a crecer, la construcción empieza a aumentar y cada vez se hace más grande el hospital. La que sigue, por favor. Un suceso que da un giro muy importante a esto en la nutriología mexicana fue la celebración del 9º Congreso Internacional de Nutrición en 1972. La Ciudad de México es la sede y todo esto se preside por el doctor Salvador Subirán. En 1980, durante la administración de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, la SLAN, presidida por el doctor Burges, Pérez Gil y Casanueva, se celebra en Cholula el 5º Congreso Latinoamericano de Nutrición. Entonces es increíble, y a partir de aquí ya se empiezan a celebrar congresos, se empiezan a celebrar bueno, se hacen los congresos y se empiezan a hacer muchos estudios alrededor de la nutrición. El doctor Pedro Arroyo, que estaba en el IMSS, logra integrar un grupo muy productivo que en 1978 se muda a lo que hoy es el Instituto Nacional de Perinatología, que también le da mucho auge a los estudios en nutrición. Entonces, como ven, ya empieza a surgir un poquito más de estudios acerca de la nutrición. La que sigue, por favor. Los primeros nutriólogos mexicanos, como podemos ver, no son nutriólogos, o sea, no existía como tal la carrera de nutrición. Los primeros nutriólogos más bien son médicos que empiezan a ver a la nutrición de una manera mucho más importante. Entonces ellos se forman sobre la marcha. Y gracias a circunstancias que los llevaron a ella, bueno, pues ni Patrón, ni Miranda, ni Gómez ni Subirán eran nutriólogos, pero hacen estudios alrededor de, y le dan un auge, le dan un potencial muy fuerte a la carrera, a lo que son los inicios de la carrera de nutrición. A mediados de la década de los 50, el doctor Quintino Lascuaga, quien se había formado por el doctor Pedro Escudero, también muy importante en Argentina, fundó el Instituto Nacional de Cardiología y en ella una escuela para dietistas, cuyos egresados estaban capacitados para el cálculo de dietas adecuadas. Es aquí cuando empiezan a surgir lo que se llamaron dietistas, que hoy en día todavía existen, todavía en algunos hospitales se les da hay incluso códigos de contrato que se llaman dietistas, son exactamente estas personas porque, bueno, empezaron a surgir en este momento. Se empezaron a dar cuenta que existían personas que debían estar dedicadas absolutamente a la nutrición de los pacientes. No existía la carrera de nutrición, pero sí existían médicos especializados en temas de nutrición y en este momento aparecen lo que son los dietistas, en la década de los 50.
La que sigue, por favor. Y bueno, ya después viene la primera licenciatura en nutriología, que se inaugura el 7 de septiembre, que también acaba de pasar su aniversario, se inaugura el 7 de septiembre de 1972 en la Universidad Iberoamericana. Aunque la necesidad de este tipo de programas se mencionaba continuamente, fue la doctora Elba Durán Vidaurri quien se dio la tarea de convencer a la Universidad Iberoamericana de establecerlo como licenciatura. Que no fuera una carrera técnica de dietista, que no existiera de manera ajena, sino que se estableciera como una licenciatura. Y empezaron a surgir los programas. De la fecha hasta hoy en día han sufrido muchas modificaciones, pero bueno, ya en este momento se estableció como carrera y como licenciatura en nutrición. Y bueno, pues los primeros maestros fueron todos aquellos pioneros, ¿no? Entre ellos la doctora Esther Casanueva, todos esos primeros, los pioneros de la nutrición, que bueno, hoy en día tenemos libros, el libro de nutriología médica, entre otros más, que fueron escritos por ellos. La siguiente, por favor. Para 1980 ya se contaba con 6 escuelas. Para 1980 ya había 6 escuelas de nutrición existentes hasta entonces y se forma la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Nutrición, la AMFEN, para promover la continua superación de los programas de estudio y la utilización correcta del personal que ya estaba formado. Hoy se cuenta con instituciones asociadas y se organizan reuniones, ¿no? Hoy en día ya hay congresos, hay reuniones, y se puede uno asociar, etcétera, ¿no? Hoy en día existen también muchas más asociaciones, pero la primera, la que se formó en 1980, fue la AMFEN. El primer título de la licenciatura en nutrición fue a la doctora Esther Casanueva, de quien les digo, tenemos libro incluso, el de nutriología médica, que bueno, yo creo que todos los nutriólogos lo conocemos. Hoy en día hay decenas de licenciados en nutrición estudiando la carrera en distintas escuelas e incluso posgrados en el extranjero. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, les di ahorita un panorama muy amplio de lo que es cómo empezó la carrera de nutrición en México, cómo empezaron los estudios de nutrición en México. Y bueno, pues ahora vamos a ver por qué es importante la nutrición. La nutrición depende directamente de la alimentación, que es lo que habíamos comentado. La nutrición depende directamente de lo que nosotros comemos y es un proceso humano que no podemos dejar de hacer. En México tenemos técnicas culinarias, tenemos el mestizaje. Hace un mes, la doctora María de Jesús Serrano, también integrante de AMESPIN, nos habló de toda la alimentación en México, lo importante que es la milpa, lo importante que es la alimentación natural, y bueno, pues en México no podemos decir que estamos ajenos a este tema porque tenemos una comida sumamente rica, con técnicas culinarias increíbles, y bueno, tenemos un mestizaje fenomenal. Combinamos alimentos, combinamos ingredientes, y tenemos una comida muy extensa, muy variada. Y bueno, la alimentación en México es básica, la alimentación es un momento también a veces la alimentación siempre va a ser un momento de convivencia, también tiene una carga social muy fuerte que debemos de tener en cuenta para todas nuestras distintas comunidades, porque ahorita vamos a entrar en el tema del primer nivel de atención. Entonces, bueno, hablamos un poquito de historia, cómo llegaron las licenciaturas de nutrición a México y lo que es la alimentación. Ahora vamos a hablar un poquito de estadística, la que sigue. Y bueno, hablando de cuestiones estadísticas, y si se fijan bien en esta gráfica, espero yo que la puedan ver muy bien. Este es un comparativo de las encuestas de la ENSANUD, la 2012 y la 2018. En la barra verde vamos a ver los resultados de la ENSANUD 2018 y en la barra azul vamos a ver los resultados de ENSANUD 2012. Entonces, bueno, en cuanto a sobrepeso y obesidad, en contraste del 2012 con el 2018 podemos ver que aumentamos. Aumentó el sobrepeso y la obesidad según las encuestas de salud en estos años.
Esto nos compete muchísimo a los nutriólogos y en general al sistema de salud. Sobrepeso y obesidad en mujeres también de más de 20 años, igual aumentó. Sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19 años también está en aumento del 2012 al 2018. Sobrepeso y obesidad de 5 a 11 años, que aquí estamos hablando de los escolares, que es una edad básica, una edad clave, los adolescentes igual. Y si nos fijamos, también aumentó del 34% al 35.6%. Entonces, si vemos todo el patrón de sobrepeso y obesidad, hemos aumentado conforme pasan los años. No hemos disminuido hasta ahorita. Vámonos con algunas enfermedades, dislipidemias, del 2012 al 2018. 19.5% en el 2012 y 13% en el 2012 y 19.5% en el 2018. Aumentamos considerablemente. Hipertensión, 16.6% en el 2012 y en el 2018, 18.4%. Diabetes, en el 2012, 9.2% y para 2018, 10.3%. Entonces, si revisamos enfermedades crónicas no transmisibles, también estamos viendo un grave aumento. Sobrepeso y obesidad son el primer foco rojo en el que nos tenemos que fijar para evitar todas estas otras enfermedades, dislipidemias, hipertensión y diabetes, entre otras. Y si vemos, parece poquito, parece que es 1 punto, 2 puntos porcentuales, pero ese punto o 2 puntos porcentuales son de suma importancia para poder evitar estas enfermedades. Entonces, si vemos, todas van a la alza. Ahora, vámonos a revisar hábitos, que está en la parte derecha. Lactancia materna exclusiva. Bueno, la lactancia materna exclusiva se le ha dado ya llevamos años trabajando, año con año, trabajando para poder fomentar la lactancia materna exclusiva, que aquí en este punto solo les estoy hablando de la exclusiva, que es de los 0 a los 6 meses. Y llevamos un ligero aumento, del 14.4 al 28.8, pero todavía nos falta mucho por hacer aquí. Tabaco, del 2012 al 2018, 5.9 en el 2012, 7.5 en el 2018. Aumentó el tabaquismo del 2012 al 2018. Consumo de alcohol, 2012, 53.9% de la población con tabaquismo y 2018, 63.8%. Aumentó. Tabaquismo y alcoholismo aumentan considerablemente del 2012 al 2018, lo cual significa que también ciertos hábitos están contribuyendo fuertemente con el sobrepeso y la obesidad que estamos presentando para que se dé lo que estamos viendo aquí, el aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, bueno, estas gráficas se las quise poner para que se dieran cuenta de la importancia de todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? La nutrición existe desde que existe, la nutrición y la alimentación existe desde que existe el hombre. Se han hecho estudios desde hace muchísimos años y se ha observado que la nutrición es importantísima para el ser humano. A raíz de esa importancia que se le dio, que se ha visto, se abrieron escuelas y se hizo un gran esfuerzo para que a la nutrición se volteara a ver a la nutrición no como una carrera técnica, ni como una rama afín sino como una licenciatura como tal. Y es en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando empiezan a surgir estas escuelas. Y bueno, ahora que vemos los datos de encuestas, de las últimas encuestas de salud y nutrición en México, nos damos cuenta de la importancia de la existencia de esta licenciatura. Por eso se las quise poner para que entráramos en este contexto. Entonces, bueno, es aquí cuando vamos a hablar del papel del nutriólogo. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta diapositiva en realidad solamente les quise poner por qué el nutriólogo es tan importante en el equipo multidisciplinario de salud, del que ahorita vamos a hablar. Ya vimos absolutamente, bueno, algunos aspectos de la historia y por qué son importantes. Ya vimos algunas estadísticas, ya vimos que surgen algunas escuelas y hasta la fecha
se siguen creando escuelas y sigue habiendo egresados de las facultades de nutrición. Y bueno, llega la figura del nutriólogo. Hace años, la figura del nutriólogo no se contemplaba en el núcleo básico de salud. El nutriólogo no estaba contemplado. En el núcleo básico solamente se contaba con la figura del médico y de la enfermera, nada más. Un centro de salud que estuviera en un pueblo lejano y que se dedicaran al primer nivel de atención, solamente estaba contemplado el papel del médico y de la enfermera. Hoy en día, en los centros de salud existen nutriólogos contratados, al igual que otros profesionales también, porque se vio que todos estos problemas que tenían que ver con la nutrición eran los que evitaban las enfermedades que venían posteriormente, como las crónicas no transmisibles que ya vimos en las gráficas. Entonces, hoy en día se contrata al nutriólogo como parte del equipo básico, el equipo de salud. Aún falta. No todos los centros de salud del primer nivel de atención tienen a un nutriólogo, pero ya se empieza a tomar en cuenta el papel de este en los distintos centros de salud. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un nutriólogo en el primer nivel de atención? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hace un nutriólogo? Bueno, en el primer nivel de atención existen distintos programas. Como todo, tiene que haber un orden. Y aquí les puse los programas de atención que existen. Promoción de la salud, salud reproductiva, programa del adulto y del anciano, medicina preventiva, calidad, enseñanza y estadística. A veces pensamos, no, es que el nutriólogo solamente tiene que participar en promoción de la salud. ¿Por qué? Porque la promoción de la salud es la que, en la que participa. El nutriólogo tiene que decir, ay, pues come bien, no fumes, no tomes, y toma bastante agua. No. Como vimos anteriormente, la nutrición es una ciencia bioquímica en la que tenemos que poner atención en muchísimos aspectos del paciente. Entonces, uno de nuestros trabajos, claro, es promover los buenos hábitos de salud, promover la salud como tal, para lo cual existen muchísimos programas de educación. Entonces, ¿participamos en promoción de la salud? Claro que sí, pero no es lo único. En promoción de la salud, en los programas gubernamentales que existen, ¿en dónde participamos? En Escuela y Salud, en todas las pláticas de los determinantes sociales, hay que dar talleres, hay que dar orientaciones alimentarias, hay que participar en programas de activación física para promover el ejercicio, hay que participar en los programas que se van a las escuelas para promover la alimentación saludable, el lunch saludable, promover el consumo de agua simple, potable, evitar alimentos que estén muy cargados de, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, como les digo, el lunch saludable, etcétera. Entonces, todo esto hace promoción de la salud. Promoción de la salud va a las escuelas, promoción de la salud da talleres, etcétera. Entonces, el nutriólogo, claro, que participa en este punto. Pero no solo hay salud reproductiva. Los nutriólogos tienen que ver a las pacientes embarazadas en lactancia y puerperio, claro que sí. La correcta alimentación durante el embarazo es básica en el primer nivel de atención de la salud. La correcta atención de una mujer embarazada. Tenemos que darle su consulta mensual, evaluar el peso que esta paciente está ganando. ¿Qué pasa si esta paciente llegó obesa con nosotros? ¿Qué pasa si esta paciente llegó con sobrepeso al embarazo? ¿O qué pasa si esta paciente es una adolescente embarazada y tiene bajo peso? Entonces, el médico se va a encargar de evaluar su embarazo, cómo va su embarazo, pero nosotros nos vamos a encargar de evaluar todo su peso, la ganancia de peso, evitar una diabetes gestacional. Si la paciente presenta diabetes gestacional, darle el tratamiento que esta paciente necesite, pero no vamos a dejar a esta mujer embarazada. Es obligado que un nutriólogo en el primer nivel de atención vea a esta mujer embarazada, en cualquiera de los contextos de salud que ella presente. Y bueno, por ende, también ve al niño cuando el niño nace y hay que hacer la promoción de la lactancia materna, la lactancia materna exclusiva,
después la alimentación complementaria y todo lo que conlleva esto. Ajá. Hay que hacer énfasis en que la alimentación de la mamá, tanto durante el embarazo como durante la lactancia, es importante para que nuestro bebé esté muy sano, muy saludable. Y para esto existen muchísimos programas en el área de salud reproductiva. Obviamente nos guiamos en normas, promoción de la salud, la norma 043, en lactancia materna, la norma, el proyecto de norma la 050, la 007, etcétera, todo bajo normatividad. En el programa del adulto y del anciano, claro que también tenemos que participar con estos pacientes, porque es donde tenemos ya pacientes adultos, ancianos y muchos con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemias, cáncer incluso, o algunas otras enfermedades que se nos van agregando. Entonces, el programa del adulto y del anciano el nutriólogo tiene un campo extenso y amplio con este tipo de pacientes. Entonces, no solo nos dedicamos a la promoción de la salud, nos dedicamos a la atención integral de este tipo de pacientes. Pacientes con enfermedades crónicas y el manejo de los grupos. Tanto en salud reproductiva como en los programas del adulto y del anciano, existen grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua que se les llama, en donde se cita a varios pacientes con los mismos padecimientos para poderles dar orientación o algún tipo de taller. Jamás nos vamos a desligar de la promoción de la salud. Medicina preventiva. Medicina preventiva, a veces escuchamos esa palabra y decimos, vacunas, solamente se trata de vacunas. No, claro que no. Medicina preventiva tiene un gran componente que es el componente de la infancia, cáncer en la infancia, IRAS, EDAS, etcétera. El manejo del adolescente, también, no nada más se dedica a ver el área de vacunas. Entonces, medicina preventiva es un área extensísima en la que también entramos los nutriólogos. Tenemos que ver a todos esos niños con diarreas, tenemos que promover hábitos higiénicos de salud, evitar infecciones respiratorias con una buena alimentación. ¿Qué pasa si mi niño es desnutrido y yo no lo veo como nutriólogo a ese niño desnutrido? Pues es un niño que tiene mayor carga o mayor riesgo de presentar una infección respiratoria aguda. Y es un niño que en estas épocas que vienen se me va a enfermar de gripa y va a estar con toses increíbles y con flemas, y va a estar muy malito, y va a estar recurrentemente enfermo, y mes con mes o cada 15 días va a estar en el hospital o va a estar en el centro de salud tomando antibióticos y obviamente cambiando microbiota intestinal. Pero ¿qué pasa si ese niño yo lo veo como nutriólogo y le atiendo desde antes su problema de desnutrición y evito que esté en este estado nutricional? Pues va a ser un niño que se me va a enfermar menos. Va a ser un niño que no va a llegar a estas épocas invernales y no va a padecer tantas iras, y cuando lleguen las épocas de calor no va a padecer tantas enfermedades diarreicas. Entonces, en medicina preventiva se participa mucho. Cáncer infantil, que también es otro de los programas de medicina preventiva. Claro que vemos a los niños con cáncer infantil y claro que los nutriólogos también estamos y debemos estar capacitados para detectar los signos de alarma de cáncer infantil. ¿Qué pasa si ese niño yo lo veo en mi consulta por desnutrición y ese niño no pasa al médico? Pero yo por no estar capacitado no me doy cuenta de todos esos signos y no lo refiero. Entonces es un niño que puede padecer cáncer infantil y yo no lo estoy refiriendo. Tengo que darme cuenta de todos estos puntos. Entonces, medicina preventiva es un programa grandísimo en el cual tenemos que poner mucha atención. El adolescente, otro de los componentes de medicina preventiva, la salud del adolescente. Verificar que estos adolescentes, que estos muchachos tengan sus consultas y se haga toda la normatividad alrededor de ellos. Captar a los adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad y captar a los adolescentes que lleguen a tener algún trastorno de la conducta alimentaria. También nos corresponde a nosotros como nutriólogos en el primer nivel. Calidad. Calidad se basa mucho o se refiere mucho a todos los procesos normativos. Tenemos que hacer
al igual que al igual que enfermería, al igual que el médico, al igual que el odontólogo, el nutriólogo tiene que basarse en normas, en guías de práctica clínica y tiene que hacer todo conforme a la normatividad. Entonces, ¿estamos obligados a conocer las normas? Claro. ¿Estamos obligados a conocer las guías de práctica clínica? Claro que sí. ¿Y de hacer un correcto expediente clínico? Claro. Tenemos la obligación de todo esto y calidad es el regente en todas estas actividades. Enseñanza, porque tenemos que estar en continua capacitación. A veces decimos, ay, el nutriólogo de primer nivel de atención solamente tiene que saber de promoción de la salud y de comer frutas y verduras. No, claro que no. Tenemos que estar en continua capacitación y saber absolutamente de todos los temas que ya les comenté anteriormente. Entonces, enseñanza es un componente importantísimo. Y la estadística. ¿Por qué? Porque también estamos obligados a reportar todos los padecimientos que vemos. No creamos que el nutriólogo de primer nivel de atención llega y no reporta absolutamente nada. Claro que estamos obligados a reportar conforme a la normatividad y con claves, con las claves oficiales que se van a las bases federales que alimentan absolutamente todas las estadísticas que después nosotros vamos a ver a finales de año. Y es de donde decimos cómo se comportan las enfermedades durante un año. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo obesos, tengo que reportar obesos. Si yo veo a mis niños con desnutrición, tengo que reportar a mis niños con desnutrición, para que al final del año, todas estas estadísticas que se hacen a nivel federal y a final de año, se vean alimentadas por todo lo que vemos nosotros. Entonces, ¿estamos obligados a reportar estadísticamente? Claro que sí. Y bueno, ya vimos todo lo que comprende el trabajo del primer nivel de atención en los distintos programas sectoriales de salud. Y bueno, por último me queda decirles, la que sigue, por último me queda decirles que pues esto no se haría si no existiera un trabajo multidisciplinario. Ni el nutriólogo es todo, pero tampoco los otros. Tenemos que trabajar en equipo. Ajá. Nosotros necesitamos del médico que nos refiera a los pacientes, que haya interconsultas, que nos aporten información. Ajá. Nosotros también tenemos que referir, si vemos a un adolescente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tenemos que referirlo al psicólogo. Ajá. No nos vamos a quedar con ese paciente porque sabemos que necesita la terapia nutricional, pero necesita también la atención psicológica. Si vemos a un paciente con diabetes, que yo detecté a ese paciente con diabetes, tampoco me lo voy a quedar porque necesita el tratamiento médico. Yo voy a ver la parte de la alimentación, pero el médico verá la parte de los medicamentos y todo lo demás. Hacer un enlace con todos los profesionales que tenemos. Entonces, somos los nutriólogos hoy en día parte del equipo multidisciplinario de salud, del primero, del segundo y del tercer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención es ese, que si se lleva de una manera correcta, va a evitar que los pacientes lleguen con enfermedades crónicas o consecuencias graves al segundo y después al tercer nivel de atención. Entonces, espero yo haberme dado a entender muy bien y haberlos llevado por un viaje desde los inicios de la nutrición en México, de una manera, de un bosquejo muy rápido, y después decirles por qué es tan importante que hoy en día participemos en los programas sectoriales y que seamos parte del equipo multidisciplinario de salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Muchas gracias.